Hola, Dios te bendiga en esta tarde. Dios te llene de bendiciones. Vamos a estar dando el estudio de domingo que normalmente damos, pero lo estamos grabando hoy. Así que quisiéramos compartirte un tema muy especial, muy importante para nosotros los creyentes, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, antes de entrar en la palabra, antes de entrar a la lectura, yo quisiera decir algo muy importante. Se ha hablado mucho de la salvación, se ha hablado mucho del amor de Dios, se ha hablado mucho de la fe. Pero hay unos temas que están quedando un poco atrás, y uno de ellos es la justicia de Dios. Se entiende muy poco de la justicia divina, se entiende muy poco ahora. La justicia de Dios. Sin duda la justicia, cuando hablamos de ese tema, nos podemos adentrar en ello y podemos saber, sin lugar a equivocarnos, el fin de toda controversia, ya sea en la tierra como en los cielos, es la justicia. Todo hombre clama aquí en la tierra por justicia. Toda persona que tiene un problema quiere que se le haga justicia. Por eso es muy importante saber que el fin de toda controversia es la justicia, porque muchas veces tenemos muy en poco la justicia de Dios. Cuando mismo nuestro Señor Jesucristo dijo Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia era uno de los temas que nuestro Señor Jesucristo siempre nos instó a buscarlo primeramente. Por eso es muy importante. Yo quisiera que entendiéramos algo en esta tarde. A veces nos equivocamos, a veces pensamos equivocadamente. Sin darnos cuenta, podremos estar verdaderamente buscando caminar en nuestra justicia, vivir en nuestra justicia. Pero yo te quiero decir en esta tarde, ningún creyente, ningún cristiano, ningún pastor, evangelista, maestro, apóstol, si quitare a Jesucristo de su vida y se quedare con solo los mandamientos, no calificaría su justicia en la cual está obedeciendo ahora para subir al cielo. Si quitare a Jesús de su vida y se volviera a practicar su propia santidad en los mandamientos igual, no calificare para entrar al cielo. De esa manera nos damos cuenta que vivimos por la justicia de Dios. Por creer en esa justicia divina, se nos santifica también por medio de la fe. Y yo quiero adentrarme en este tema leyendo Romanos capítulo 5, versículo 1. Quisiera que leyeras conmigo. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quisiera, hermanos, que nos adentráramos un poco en la Escritura. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo quisiera que en esta tarde nosotros pudiéramos tomar esos frutos de la justicia divina. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una de las evidencias de aquellos que han tomado la justicia de Dios, de aquellos que hemos creído y por la fe hemos obtenido la justicia divina, hay uno de los frutos muy importantes. Lo primero que viene a nuestro corazón es la paz. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo quisiera que entendieras esto. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía principal interés en que conociéramos la justicia divina, para que a través de ello pudiéramos nosotros
ser aquellos portadores de esa paz a la cual estaba guardada para aquellos que creyeran en Jesús, en su nombre. Así que, hermanos, ese es uno de los primeros frutos que viene cuando nosotros reconocemos, creemos a la justicia dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos nosotros aprender acerca de la justicia de Dios? Tenemos mucho que aprender. Sí. Una de las cosas importantísimas de poder hacernos de esa gracia de Dios, de poder entender, creer esa gracia de Dios, es lo que dice Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo una ley, sino bajo una gracia. Y en esto es importante mencionar, ¿por qué dice la Escritura? Ni el pecado se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo una ley, sino bajo una gracia. Yo quiero que sepan ustedes que hay una justicia dada a los hombres por la ley, por las obras de la ley. Esa justicia es la que Israel, el pueblo de Dios judío, practicaba. Y hasta ahora la siguen practicando. Pero está la justicia que es de la fe. La justicia que es la vida de Dios. La perfecta vida. La perfecta obediencia de Jesucristo. Dada a los creyentes para ser salvos. Para poder entrar al cielo, para poder entrar al lugar santísimo de Dios, para tener acceso a la presencia de Dios. Quisiera yo explicar un poco de esto. Muchas personas hoy en día, ellos viven tratando de agradar a Dios en obediencia, lo cual perfecto es. Pero cuando ellos se someten a esa ley de mandamientos, muchos de ellos se olvidan de depender de la justicia que es en Cristo Jesús. Y aquí el problema. Alguno me dirá, ¿qué tiene de malo obedecer los mandamientos? No hay nada de malo en obedecer los mandamientos, sino en justificarse por medio de esa ley y no por medio de la obra redentora en Jesucristo, por la fe en su nombre, por la fe en esa sangre. Este es el problema, que cuando una persona empieza a justificarse por su obediencia personal, deja a un lado así la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a justificarse por sus propias obras mediante la ley de los mandamientos. Por eso la Escritura, preveyendo alertarnos o enseñarnos, Dios más dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo una ley, sino bajo la gracia. Cuando el hombre no vive bajo la justicia de Cristo y vive bajo una justicia de obediencia a los mandamientos, se justifica en ello, esa persona continuamente no se sentirá libre. No puede. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto está demostrado en la palabra del Señor. Por eso es muy importante entender la palabra de Dios. Hay algo más que quisiera yo añadir a esto. En Romanos 5:19 nos hace una aclaración el Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Oiga bien, por la desobediencia de un hombre. Y este hablaba de Adán. Así también ahora, por la obediencia de uno, óigalo bien, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios va a justificar por la obediencia de Jesucristo a los que somos de la fe en el nombre del Señor.
a los que creímos en esa justificación gratuita por la fe en Jesucristo. Por eso dije anteriormente, si alguno cree que no depende de la justicia divina celestial, haga a un lado a Jesús. Quite a Jesús un día, 2 días. Examínese bien si usted con su obediencia pasaría al reino de los cielos. Y usted mismo descubriría que no. Y si aún usted, no calificando al cielo, entonces usted mismo aprobaría que lo que se está diciendo de depender bajo la justicia en Cristo Jesús es verdad. Cuando nosotros pensamos que Jesús obedeció para justificarnos a nosotros, que por la obediencia de Jesucristo fuimos nosotros justificados, y que cuando venimos a Cristo dejaremos esa justificación o dejaremos de depender de esa obediencia, estamos equivocados. En el momento que Jesucristo se hiciera a un lado, nosotros nos enteraríamos, y lo sabemos, y nuestro espíritu nos da testimonio de que sin Cristo nos quedaríamos afuera, y aún tratando de obedecer los santos mandamientos de Dios. Queda entonces, como dice la palabra del Señor, mismo la palabra de Dios dice algunas cosas muy importantes. En conclusión a estas cosas, que ninguno se justifica por medio de las obras de la ley para con Dios. Esta palabra, hermanos, es de mucha discusión en muchos corazones. Y seguramente muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Seguramente muchos van a estar en desacuerdo conmigo. Yo sé que esta palabra, para muchos corazones, es principio de controversia. Pero no juzgue ahora, juzgue hasta el final. Porque también el apóstol Pablo, en cierta ocasión dijo él, muchos aclaran y declaran que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. En pocas palabras, Pablo decía, muchos tergiversan lo que decimos, malinterpretan lo que decimos. Porque el evangelio de Jesucristo no lo puede razonar una mente natural. ¿Sí? Nada de lo que Dios hizo se puede lograr con acciones humanas, con obras humanas. Ni la santidad del Señor, ni la justicia del Señor, ni el amor del Señor, ni la fe del Señor, ni la bondad de Dios. Nada podemos lograr por acciones humanas. Todo viene en un paquete de gracia, ¿sí? Para que fuese la salvación por fe. Porque si no es por fe, no es un regalo. Lo que usted trabaja para ganar no es un regalo, es el fruto de su labor. Pero lo que a usted le regalan sin trabajar, eso es un regalo. Así es la gracia de Dios. Quisiera avanzar sobre esto. Voy a entrar en la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Vamos a tomar un poco los testimonios del apóstol Pedro. Pedro era un apóstol que le pidió al Señor algo. Pedro le dijo al Señor, Señor, auméntame la fe. ¿Y por qué ahora vamos a brincar a la fe? Porque como lo dije al principio, el fin de toda controversia es la justicia. Pedro, antes de que el Señor fuera crucificado, él estaba muy seguro que no negaría al Señor. Aun cuando el Señor le dijo, me negarás 3 veces. Pero Pedro estaba seguro en su corazón. Pedro estaba firme en sus pensamientos.
pero no podían ir sus pensamientos sobre la palabra de Dios. Pero Pedro había pedido algo. Señor, auméntame la fe. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando nosotros dependamos de la justicia de Dios en Cristo Jesús, verdaderamente nosotros, entonces con nuestra fe será preciosa. Entonces, porque la palabra de Dios lo dice. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando conocemos nosotros la justicia divina, nuestra fe se va a hacer firme. Y vamos a leer un poco acerca de lo que el apóstol Pedro dijo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. A los que habéis alcanzado, oiga bien, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro deseaba tener fe, pero había algo en sí que a él lo hacía sentirse seguro. Por eso es que antes de la crucifixión, Pedro aseguraba: no te negaré, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Pero Pedro se dio cuenta que él caminaba en una justicia personal, en una justicia de obediencia. Quería ser el más obediente, quería ser el mejor apóstol. De buena gana, siempre estaba a la expectativa de lo que el Señor quisiera hacer. Pero Pedro se dio cuenta, después de eso, se quebró su justicia, negó al Señor, se quebró. Pedro sabía, él conocía, él sabía que aquel que practicara la justicia y pecare, todo se desvanecería. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Cuando el hombre llega a equivocarse, cuando el hombre ha fallado ante Dios, no le queda justicia alguna. Lo único que le decía el Señor: le he rogado al Padre que no te falte la fe. Tal vez tú que me estás viendo, tal vez te equivocaste, tal vez fallaste, tal vez aún pecaste, te dejaste distraer por el pecado. ¿Sabes una cosa? Tal vez tu pastor te ha dicho, te ha mirado de lado. Tal vez tu pastor te mira como un pecador. Pero Dios te dijo una cosa: el corazón de Jesús, cuando alguien tropieza, cuando alguien se encuentra ahí donde su justicia no le apoya, el único que espera que tú tengas es fe en su santo nombre. Y eso lo aprendió muy bien Pedro. Eso le quedó muy grabado, porque aquí en la carta donde él escribe, él se da cuenta que la fe preciosa que ahora él porta es por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ya no es por la de él, ya no es por la que él practica, por la ley de los mandamientos. Pedro se da cuenta que ahora esa justicia le ha hecho poseedor de una fe preciosa. Una fe que no vacila. Una fe que nace de la obra que Cristo ha hecho. De la preciosa y perfecta obediencia de Jesucristo. Lo cual no te da lugar a duda de que tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia en plena certidumbre solamente de fe. ¿Por qué es necesario esto? Porque muchos de ustedes, porque muchos hermanos que han fallado, que han pecado alguna vez, viven como señalados.
Viven como menospreciados. Por eso es necesario que dependas de la justicia de Dios por la fe en su Hijo. El Señor dijo, ¿quién nos condenará? Dios es el que justifica. ¿Quién? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Los predicadores? ¿Quién nos condenará? Dios es el que justifica. Ahora Pedro se movía una fe sobre él, una fe nacida de esa justicia divina, una fe entendida por la justicia del Señor. Vamos a ir un poco ya declinando en esta palabra. Yo quisiera que examinaras todo antes de juzgar. Hoy poco se habla de la verdadera gracia de Dios. Una gracia donde Cristo no solo pagó los pecados, sino que nos hizo acreedores de su justicia divina, de su santidad divina. Cuando yo y tú entendemos que Él ha hecho todas esas cosas para hacernos poseedores por la fe en su nombre, nosotros en Cristo estamos completos. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Es por eso que esta carta termina. La carta de Romanos. Tú puedes ahí ver que somos más que vencedores. Por medio del Señor, no por medio de nuestros esfuerzos. ¿Qué diremos? ¿Que todo es gracia? Sí, todo es gracia. ¿Qué diremos? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo una gracia? No, hermano, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero te daré la respuesta al final. Solo quiero añadir un poco. Cuando tú entiendes que tú eres poseedor de esa justicia divina y que por la gracia del Señor Dios te ha declarado justo, tú sabes, tú entiendes tus derechos. Tú entiendes que tú puedes tomar del árbol de la vida, que tú puedes tomar del Espíritu Santo, que Dios te tiene una puerta abierta siempre. Y también hay muchas cosas más de las cuales quiero añadir una o dos de ellas. Quiero que tú sepas que el libro de Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Mira la importancia de que yo y tú sepamos que hemos sido declarados justos por la misericordia de Dios. Nosotros vamos ahora a entender que nuestras oraciones tienen mucho poder. Y no desde un punto nuestro, sino desde un punto por la gracia de Dios. Nuestras oraciones tienen ahora mucho poder. Porque el nombre de Jesús va enfrente. Porque el nombre de Jesús es el que nos hace a nosotros dignos por su misericordia, de que lo que pidemos lo recibiremos. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los justos? Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. ¿Cuál es la importancia de saber que he sido declarado justo ante Dios? Esa es la importancia. De que cuando yo clame, yo sabré que Él me va a oír y me librará de todas mis angustias. ¡Qué maravillosas palabras! Cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no conocemos esto, nosotros entramos en duda. Sí, entramos en duda.
Y muchas veces por eso no recibimos lo que pedimos, porque no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque nuestro corazón, nuestra vida, nuestro propio caminar a veces nos hace sentir indignos. Y lo somos en nuestro propio andar. Pero no en Cristo. Porque si no fuera así, ¿dónde quedaría la gracia de Dios? Pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Debemos de saber, todos nosotros los creyentes, que si quitaran la justicia divina, nuestras propias obras basadas en la ley de los mandamientos, aún serían como trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso es necesario que nosotros entendamos una cosa. Debemos de ser poseedores de la justicia divina. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, el corazón del justo medita en responder. Proverbios 15:28. Cuando el hombre es poseedor de esa justicia, su corazón, lleno del Espíritu de Dios, es gobernado por Dios, es bajo la voluntad de Dios, y ese corazón se transforma. Ese corazón se educa. El corazón del justo medita antes de responder. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser poseedores de esa justicia. Voy a tener una segunda parte sobre este tema porque nos hemos quedado a la mitad y hay mucho que compartir. ¿Sí? En el siguiente mensaje yo voy a estar enseñando un poco más, adentrándome un poco más. ¿Por qué es muy importante esto? Porque quiero decirte una cosa. Quienes ignoramos la justicia de Dios, podemos estar fuera de la gracia de Dios. Y esto no tiene nada que ver con el pecado, sino con la justificación personal. Por eso puede ser un maestro, puede ser un profeta, puede ser un apóstol, puede ser un predicador, quien quiera que sea, que se justifique por las obras de la ley, ha caído de la gracia de Dios. Así que no tiene que ver con el pecado, sino con la justificación, con el conocimiento de este tema. Por eso quiero concluir aquí. Por si alguno dice, me has hablado solo de la gracia, que el Señor ha hecho todo por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Voy a dejarte que examines Tito 2:11, pero yo voy a leerte algo que yo escribí, que fue el Señor el que inspiró mi corazón para dar esta lectura a lo que yo escribí. Con esto concluyo. Había un rey que tenía una ciudad donde solo vivía la familia real. Un día el rey salió a dar un paseo por algunos otros lugares. Y al pasar por un lugar, miró a un pobre bajo un puente. Y ese hombre habitaba ahí, andrajoso. Ese hombre no tenía nada, no tenía a nadie. El rey lo tomó, lo llevó hasta su ciudad y lo adoptó como parte de su familia real. Le puso ropas reales, lo calzó, le dio un anillo, el cual lo confirmaba que ahora él también formaba parte de la familia real del rey. Ahora aquel hombre se dio cuenta que en aquel lugar había reglas que cumplir por la voluntad del rey. Y desde aquel momento que él entró a ese lugar, voluntariamente el hombre deseó con todo su corazón obedecer las reglas que había en esa ciudad de parte del rey. Así es aquel que ha entendido la gracia de Dios.
en su corazón nace obedecer con amor, por amor y con todo su corazón al Señor. Entre la gracia, entre quienes hemos conocido la gracia y nos hemos atesorado de la justicia divina, es semejante a un matrimonio que se casa sin amor y un matrimonio que se casa con amor y por amor. El que se casa sin amor es como el que vive bajo la ley de los mandamientos. Por obligación tiene que obedecerlo. Pero no hay ese toque especial que se llama amor. Mientras que el que conoce la gracia de Dios y recibe la justicia de Dios, el que vive en la gracia de Dios es semejante a un hombre que se casa por amor. No solo cumplirá con los deberes del matrimonio, sino que añadirá. Quiero que tú, en tu corazón, entiendas esto. La gracia de Dios cuando se manifiesta en un hombre y los hombres atesoramos esa justicia divina de Dios, nuestro corazón voluntariamente, por agradecimiento, por amor, vamos hacia Dios, obedeciendo también la ley de los mandamientos. No es difícil. Todas las religiones están centradas en los mandamientos de la ley de Dios. Pero yo y tú debemos estar centrados en el amor de Jesús, que es el cumplimiento de la ley de Dios. Dios te bendiga. Vamos a continuar uno de estos días. Vamos a continuar, vamos a estar dando la siguiente enseñanza sobre esto, porque como lo dije anteriormente, muchos pueden estar fuera de la gracia de Dios porque no tiene relación esto con el asunto del pecado, sino con la justificación. Puede haber pastores predicando en los púlpitos fuera de la gracia de Dios. Puede haber evangelistas, puede haber profetas, puede haber maestros enseñando fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene relación este asunto con el pecado, sino con el mal entender la justicia divina. En la siguiente enseñanza vamos a adentrarnos utilizando también el testimonio de los santos apóstoles.